Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos y bienvenidas a nuestras clases del día de hoy. Vamos a tratar el tema de jurisdicción internacional. Vamos viendo pues esos tribunales internacionales en los cuales van a analizar, ver o sentenciarse el caso respecto a derechos humanos. Son organismos especializados que tienen esa gran responsabilidad de proteger y promover los derechos fundamentales de las personas, ya sea a nivel global, a nivel mundial o regional. Estos tribunales tienen un papel fundamental y muy importante en la resolución de casos de violaciones de derechos humanos, asimismo pues como en aquella supervisión del cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Vamos viendo cuál es ese objetivo principal pues, de esta protección internacional de nuestros derechos humanos, pues que van a tener como ese objetivo principal de proteger y promover los derechos humanos, resolviendo pues cualquier violación grave que pueda darse en este ámbito para las víctimas. La interpretación de tratados también pues van a establecer aquellas normas sobre derechos humanos, garantizando su implementación efectiva por parte de los estados. Dentro de la jurisdicción y competencia vamos a encontrar pues esa jurisdicción internacional donde aquellos tribunales internacionales van a abordar esos casos específicos de violaciones de derechos humanos que lamentablemente pues van a trascender aquella frontera nacional. Dentro de la competencia regional vamos a encontrar algunos tribunales, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos van a tener pues aquella competencia regional y que debemos entender pues aquella cuando su jurisdicción se va a limitar a aquellos estados miembros de sus respectivas regiones. Dentro de la competencia personal vamos a encontrar pues en algunos casos como por ejemplo la Corte Penal Internacional que su competencia se va a extender a individuos acusados de crímenes internacionales graves independientemente de su nacionalidad. Dentro del procedimiento y funcionamiento vamos a ver pues como un primer paso donde se da la presentación de casos, luego se va a dar esta audiencia y los juicios de ser el caso, así como terminando pues con una sentencia o una opinión consultiva de ser el caso. Dentro de los tratados internacionales vamos a ver pues que estos tribunales van a operar dentro de este marco de tratado internacional donde van a establecer cuáles son esos derechos que deben ser protegidos. Vamos a ver entre otros como esa convención contra la tortura, la convención contra la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y el Estatuto de Roma. Dentro de la Declaración Universal vamos a ver pues aquellos también interpretación que vaya a darse como aquellos principios establecidos en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de la clasificación vamos a encontrar la Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde queda su sede? Pues en La Haya, en Países Bajos. ¿Cuál es su función principal? La resolución de disputas entre estados sobre cuestiones legales y emisión de dictámenes consultivos sobre asuntos jurídicos internacionales. Vamos a encontrar la Corte Penal Internacional, que vamos a encontrar su sede en La Haya, su función principal, procesar y enjuiciar a responsables de graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Vamos a encontrar también la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, que queda pues como sede en Tanzania, Arusha. Su función principal va a ser resolver aquellos casos de violaciones de derechos humanos y emitir opiniones consultivas sobre la interpretación de su Carta Africana. Entró en funcionamiento en el año de 2006. Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está como sede en Costa Rica, en San José.
Su función principal va a ser juzgar casos de violaciones de derechos humanos en los países miembros de la OEA. Fundada en el año de 1979 como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Encontramos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene como sede en Francia, Estrasburgo, y vamos a ver pues como su función principal examinar denuncias individuales sobre violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados miembros del Consejo de Europa y asimismo va a emitir sentencias vinculantes. Fundada en el año de 1959. Tribunal de Justicia del Caribe. Tiene como sede Puerto España, Trinidad y Tobago. ¿Cuál es su función principal? Va a resolver pues, cualquier disputa legal y constitucional dentro del Caribe y va a supervisar pues, aquella implementación de los derechos humanos dentro de su región. Se encuentra fundado y entra en vigencia pues, en el año 2001. Estimados alumnos y alumnas, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Gracias.